Mariluz, buenas noches. Un favor, esperaremos unos 2 minutitos mientras los voy admitiendo y se van conectando tus compañeros. Buenas noches, doctor. Está muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Se escucha, ¿verdad? Buenas noches, doctor. Sí, Sí, se doctor, escucha. buenas Doctor, noches. buenas noches. Sí, se Buenas escucha. noches, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, otra semana más de clases. Eh, tenemos, bueno, ya llegando casi al final, ¿no? Porque en realidad va a ser, creo, las clases en noviembre más y luego ya solamente exámenes finales. Ya nos estamos acercando también al segundo parcial y bueno, tenemos que seguir nomás cumpliendo. Ya vamos a comenzar con el tema 12. Son 17 temas los que contempla nuestro PGC para la materia de contratos. Hasta la anterior clase ya habríamos visto la parte general de los contratos, que son aplicables en su gran mayoría a todos los contratos en particular. Claro que cada uno tiene sus propias reglas. Ahora vamos a comenzar con el contrato de venta o contrato de compra-venta, como lo conocemos comúnmente, ¿no? Pero en nuestro PGC y en el Código Civil lo tenemos como el contrato de venta. Bueno, es un contrato por excelencia, porque el contrato de venta lo hacemos a diario, ¿sí? De bienes que, bueno, donde se hace un fuerte sacrificio patrimonial y de bienes donde tampoco es tan fuerte el sacrificio patrimonial, pero es algo que se realiza a diario, la compra-venta. Si retrotraemos el tiempo para ver algo de introducción de nuestro contrato, es un contrato antiguo como antiguo es el ser humano, ¿sí? Pero no tan antiguo como
otros contratos. Por ejemplo, no tan antiguo como el contrato de permuta o el trueque. Y tiene sus antecedentes en el trueque, la compraventa, porque el ser humano, nos dice la historia, siempre ha tenido la necesidad de satisfacer sus necesidades y en base a aquello empezó a realizar su trabajo. Pero llega un momento en que al ser humano ya no le satisface solamente aquello que él puede producir, puede trabajar. Entonces, empieza y necesita de otro tipo de bienes. Para eso, obviamente, a través de la socialización, sabemos que el ser humano es un ser sociable por excelencia. Al socializar, pues encuentra otros bienes, empieza a viajar, empieza a moverse y encuentra otros bienes. Entonces, en un inicio existe el trueque, ¿sí? El intercambio de estos bienes. Te entrego un bien para que tú me entregues otro. Este contrato se mantiene hasta que el ser humano, bueno, pues produce el dinero, inventa el dinero, ¿sí? Entonces, el dinero, entonces, ahí es donde nace el contrato de compra-venta, ¿sí? Le era muy difícil, dice seguramente al ser humano, llevar los bienes para intercambiar, entonces a partir de aquello el hombre empieza a realizar el dinero. Y bajo esa creación del hombre del dinero y esa creencia sobre el valor que tienen las monedas, los billetes, entonces se le hacía más fácil transportarse y ya no hacía trueque, sino ya hacía contrato de compra-venta. Entonces, en la permuta tendríamos los antecedentes del contrato de compra-venta, ¿sí? Sería trueque hasta que aparece el dinero. Y una vez que aparece el dinero, entonces ya estaríamos hablando de contrato de compra-venta. Ahí estaría naciendo el contrato que vamos a estudiar a partir del día de hoy, siguiendo los puntos que contempla el PGC. Entonces ahí tendríamos una breve historia de lo que ha sucedido en el tiempo con relación al contrato que vamos a estudiar. Tenemos el tema número 12, que es el contrato de venta, y partimos a partir de un concepto. Podemos decir que el contrato de venta es un contrato bilateral sinalagmático perfecto de carácter consensual, en virtud del cual una persona llamada vendedor transfiere a otra persona llamada comprador un bien o un derecho a cambio de una contraprestación en dinero llamado precio, ¿sí? Entonces, ese vendría a ser nuestro concepto, un concepto de lo que es el contrato de compra-venta. Bilateral, sinalagmático perfecto, decimos, ¿no? A ver, tratemos de ahora clasificarlo al contrato de compra-venta utilizando todo el tema de clasificación que hemos hecho de contrato de compra-venta. Nos dice es un contrato bilateral sinalagmático perfecto. ¿Por qué? Porque las obligaciones de ambas partes se generan en el mismo momento, ¿sí? Para ambas partes, tanto para vendedor como para comprador. En el momento en que se ponen de acuerdo, estarían haciendo sus obligaciones y sus derechos. Entonces, por eso decimos que lo clasificamos como un contrato bilateral sinalagmático perfecto. Luego hemos dicho es consensual. Entonces, un contrato consensual solamente acá prima el consentimiento, ¿sí? El simple consentimiento. Basta que se pongan de acuerdo vendedor con comprador, ya habría nacido a la vida del derecho ese contrato, ¿sí? Y es un contrato perfecto porque el Código Civil en ninguno de sus artículos exige que el contrato de compra-venta sea un contrato formal, con solemnidad. Ahí tenemos el artículo 491 y el 492. Ahí no encontramos el contrato de compra-venta. Más bien, el artículo 521 del Código Civil nos habla y nos dice contratos con efectos reales. En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real
o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. Y los casos exigibles son el artículo 491 y 492. Entonces, el contrato de compra-venta o el contrato de venta vendría a ser un contrato consensual y no un contrato formal o solemne. Simple consentimiento para que nazca la vida del derecho este contrato. Luego es un contrato oneroso, ¿sí? Es un contrato oneroso, ¿por qué? Porque ambas partes hacen sacrificio patrimonial, ¿sí? Tanto vendedor como comprador, ¿sí? Porque existe contraprestación, ¿sí? Uno entrega una cosa y el otro en contraprestación entrega una suma de dinero conocida como precio. Entonces, ambas partes hacen sacrificio patrimonial y lo clasificamos como un contrato oneroso. Luego vendría a ser un contrato nominado, porque lo tenemos regulado de manera específica en nuestro Código Civil a partir del artículo 584. ¿Sí? A partir del artículo 584 lo tendríamos regulado como un contrato nominado, ¿sí? Un contrato nominado. Entonces lo tenemos regulado. Para la interpretación de este contrato, el juez, como decíamos, tendría que recurrir a las reglas, ¿sí? Porque lo tenemos de manera específica en el artículo 584 y siguientes de nuestro Código Civil. Entonces, esas vendrían a ser, digamos, las características o la clasificación que podríamos hacer con el contrato de compra-venta. Es un contrato bilateral sinalagmático perfecto, es un contrato consensual, es un contrato oneroso y es un contrato nominado, ¿sí? Bueno, el artículo 584 de nuestro Código Civil no nos da un concepto, pero nos da una noción, ¿sí? Una noción, porque nosotros podemos armar nuestro concepto a partir de la clasificación, ¿no? De decir, el contrato de compra-venta es un contrato bilateral, sinalagmático perfecto, consensual, oneroso, nominado, por el cual una persona llamada vendedor transfiere una cosa en favor de otra llamada comprador, ¿sí? A cambio de un monto de dinero conocido como precio. Entonces, ahí podemos sacar ya, utilizando solamente estas características que estamos hablando del contrato de compra-venta, podemos armar nuestro concepto. Pero nuestro Código Civil en el 584 nos da una noción, ¿no? Nos dice, la venta es un contrato, ¿sí? Entonces nos está diciendo, la venta es un acuerdo de voluntades, ¿sí? La venta es un acuerdo de voluntades, por el cual el vendedor, fíjense aquí, transfiere, dice, ¿no? No nos dice se obliga a transferir, sino transfiere, es decir, directamente ya. Transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es propio de la teoría clásica francesa e italiana, ¿sí? Nosotros seguimos en este contrato esas reglas, donde nos dice que el contrato es consensual, contrato de compra-venta. Por eso nos dice la venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere, ¿sí? Ya está transfiriendo por el simple consentimiento de las partes. La teoría alemana, ¿sí? La teoría alemana, que se refleja también en la legislación brasilera, nos habla y nos dice que este contrato traería mucha inseguridad jurídica a las partes, ¿sí? Mucha inseguridad jurídica a las partes, porque que nazca solo del simple consentimiento, ¿no? Entonces ellos regulan y su concepto es más o menos de esta figura, ¿no? La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa al comprador por un precio, ¿se da cuenta? Es eso que ellos adicionan, se obliga a transferir. Por eso decíamos que la teoría alemana nos decía, los bienes muebles se perfeccionan, los bienes muebles sujetos a registro se perfeccionan con el consentimiento más entrega de la cosa. Y los bienes inmuebles se perfeccionan
con el consentimiento más la suscripción del protocolo ante notario de fe pública. Recuerden que veíamos así en un principio de nuestras clases, pero nosotros, sí, como gran parte de nuestro código, seguimos la teoría clásica, ¿no? Donde está la teoría francesa y la teoría italiana. Entonces, nosotros regulamos de esta manera. ¿Sí? Basta el consentimiento para que nazca el derecho. Por eso es que nosotros vemos acá y decimos que solo, ¿sí? Que el vendedor transfiere, ya lo transfiere. ¿Sí? Ya transfiere desde el momento en que nace el consentimiento, en que se ponen de acuerdo, tanto vendedor como comprador. El vendedor sería el oferente, el comprador sería el aceptante. ¿Sí? El comprador sería el aceptante. Entonces, basta que se pongan de acuerdo oferente con aceptante, basta que tenga conocimiento el oferente de la aceptación del comprador, entonces estaría naciendo este contrato de compra-venta. Ahora, lo común, ¿no? Porque ya nuestro PGC salta directamente a las clases de venta y hace desarrollo de algunas clases de venta. Lo común es la compra-venta al contado, como conocemos nosotros, ¿sí? Como nosotros conocemos, la compra-venta al contado, es decir, que significa que es lo que ordinariamente es la compra-venta, ¿no? Me entregas la cosa y te entrego el dinero, ¿sí? Que hablamos de consentimiento, ¿verdad? Se ponen de acuerdo el, el oferente y el aceptante. Entonces, lo ideal de este contrato es de que al momento de ponerse de acuerdo, uno haga entrega de la cosa y en contraprestación el otro haga entrega del dinero. ¿Sí? Eso es lo que normalmente sucede en todos nuestros contratos de compra-venta, ¿no? Compramos una chompa, compramos una camisa, nos entregan la cosa, nosotros entregamos el dinero. Pero el Código Civil también regula otras clases de venta, ¿sí? Otras clases de venta y nuestro PGC establece 4 tipos como avance. El primero, la venta con reserva de propiedad. Ese es el primero que vemos que lo tenemos regulado en el artículo 585. Es lo que nosotros conocemos como la venta a cuotas, ¿sí? En este caso, el comprador no va a adquirir todavía la propiedad. Va a adquirir la propiedad en el momento que pague la última cuota, ¿sí? Y es una clase de venta. Le daremos lectura. Parágrafo primero. En la venta a cuotas, ya nos está diciendo, ¿sí? Con reserva de propiedad, el comprador adquiere la propiedad de la cosa pagando la última cuota, pero asume los riesgos, ¿sí? A partir de la entrega. Entonces, en este contrato existe entrega de la cosa, ¿sí? Se hace entrega al comprador de la cosa, pero va a adquirir recién el derecho de propiedad de la cosa pagando la última. Entonces ya está bajo la responsabilidad del comprador. Aquí ya no, ya sería una excepción a lo que llamábamos que la cosa se pierde para su, si la cosa se pierde para su dueño, ¿no? Aquí sería una excepción a esa regla. Si la cosa se pierde para el comprador. ¿Por qué? Porque se hace entrega en manos del comprador, ¿sí? Pero no va a adquirir la propiedad sino hasta que pague la última cuota. 2. En la venta de muebles no sujetos a registro, la reserva de propiedad es oponible a los acreedores del comprador solo cuando resulta del documento con fecha cierta antes del embargo. 3. Cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del comprador, ¿sí? Recuerdan que la resolución del contrato hablábamos que es por acontecimientos posteriores al nacimiento del contrato, ¿verdad? Entonces, acá hemos dicho que los contratos se resuelven por incumplimiento de las obligaciones. En este caso nos habla, cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del comprador, ¿sí? Por incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las cuotas recibidas, pero tiene derecho a una compensación equitativa por el uso de la cosa, porque le hace entrega de la cosa, ¿verdad? Más el resarcimiento del daño. Hemos dicho que la resolución del contrato, la anterior clase, la anterior semana, acarrea, ¿sí? El pago de daños, ¿verdad? Entonces, acá dice, más el resarcimiento del daño. Cuando se haya convenido en que las cuotas queden a beneficio del vendedor como indemnización, el juez, según las circunstancias, puede reducir la indemnización.
¿sí? Hemos dicho que el juez siempre actúa tratando de realizar un equilibrio en las prestaciones, ¿sí? Que no se haga una carga, mucha más carga para una de las partes. Entonces, aquí es claro, ¿no? Nos dice el juez puede reducir esta indemnización si es que las partes han quedado de que, imagínense que no pueda pagar la última cuota, entonces quedarse con todo aquello, entonces ahí es el juez quien va a tratar de, ¿sí? Equilibrar de las prestaciones de las partes. Entonces, en este contrato de venta con reserva de propiedad, podemos concluir primero que el vendedor no transfiere el derecho de propiedad, ¿sí? En el momento en que se están poniendo de acuerdo. El comprador tampoco adquiere el derecho de propiedad, ¿sí? Son las ventas que conocemos a plazos o a cuotas, ¿sí? Entonces, cuando no se paga, ¿sí? Cuando no se pagan las cuotas, su efecto es la resolución del contrato y se paga daños y perjuicios y se restituye la cosa, ¿sí? Entonces, este contrato, hemos dicho, es la excepción al principio. Si la cosa se pierde para su dueño, porque en este caso estaría ya en manos del comprador, ¿sí? Entonces, estas serían las características de este contrato de venta con reserva de propiedad. Doctor, Sí, buenas noches. buenas noches. Una pregunta referente al punto 1 de la anterior Sí, diapositiva. Sí. Esto mayormente se da cuando se compra una casa por intermedio del banco. ya, Sí. Es. Ahora, mi pregunta va ahí. Por decirles, si yo he sacado un bien inmueble con hipoteca del banco ya. y en el tiempo lo quiero vender, aunque no soy propietario en su totalidad todavía, lo quiero vender. Y el comprador que me va a comprar está dispuesto a asumir la deuda que yo todavía debo al banco, ¿sí? ¿Eso es posible? Sí, es con la intervención del banco, ¿sí? Su comprador, ¿sí? Su comprador va a pasar a ser el nuevo prestamista del banco y él se va a hacer cargo de lo que corresponde. Ese es un arreglo que se puede hacer en este tipo de contratos. Ya, o sea, tiene que haber la Claro, autorización del banco. claro que sí, porque el banco con quien tiene ese acuerdo de voluntades sería, digamos, con usted, ¿sí? No tiene con el otro, y entonces tiene que dar su consentimiento, tiene que dar su consentimiento el banco. Y el banco lo va a hacer el trámite, él lo va a hacer el cambio. Pero Perfecto, eso, doctor. ya, eso conlleva gastos también, ¿no? Conlleva gastos, todo, porque si seguramente se ha hecho una hipoteca, conlleva los gastos de esa hipoteca, ¿sí? Porque la hipoteca se paga tasas, ¿verdad? Se paga un monto de dinero, no recuerdo muy bien cuál es, el 4 por mil o 5 por mil creo que es que se paga para ese gravamen. Entonces, en ese aspecto sí se puede, ¿sí? Sí se puede y acostumbran a hacer aquello. El 586 ya nos habla de otra clase de contrato de venta, ¿sí? La venta de cosas determinadas solo en su género, ¿sí? Solo en su género. Hemos dicho que el objeto, del contrato, recuerdan, tiene que ser lícito, tiene que ser posible y determinado o determinable, ¿sí? Al decir determinado, estamos diciendo, ¿sí? De que esté individualizado, ¿sí? Que se individualice con sus especificaciones, ¿sí? O determinable, que se pueda después especificar, individualizar, ¿sí? Ahí a las partes quedan de acuerdo. Ahí estaría entrando este contrato de venta de cosas determinadas solo en su género. Uno, cuando la venta tiene por objeto cosas determinadas solo en su género, la propiedad se transmite mediante la individualización de dichas cosas de la manera establecida por las partes, ¿sí? Entonces, acá el objeto necesariamente debe ser determinado o determinable, ¿sí? En este caso,
la propiedad se va a transferir o se va a transmitir recién cuando se individualice dichas cosas. ¿Sí? Cuando se individualice dichas cosas. Entonces se puede hacer una venta, ¿sí? Una venta de cosas determinadas solo en su género. Segundo, la anterior disposición no se aplica al caso en que la venta tenga por objeto una determinada masa de cosas, aunque para ciertos efectos ellas deban ser numeradas, pesadas o medidas, ¿sí? Entonces, si es una masa de cosas, no, necesariamente se debe numerar, se debe pesar y se debe medir. ¿Sí? Eso nos está diciendo, pero lo principal, se puede realizar venta de cosas, ¿sí? Solo, determinadas solo en su género. Ahora, ¿qué pasa en esto? Y ustedes deben recordar de la parte de obligaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si la cosa se pierde? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el contrato sería nulo? ¿Ustedes creen? Si se pierde la cosa ya no la puedo individualizar. En las partes podemos quedar, ¿no? ¿Recuerdan en obligaciones que nos dicen que la prestación, ¿sí? La prestación va a ser válida si el vendedor entrega una cosa de calidad media, ¿verdad? Eso nos hablan en obligaciones y seguramente ustedes lo han llevado en obligaciones. Cuando las partes establecen solamente la venta de cosas determinadas solamente en su género. No estamos hablando aquí ya, miren, de calidad, no estamos hablando ni siquiera de peso, ni nada de aquello, pero que se vaya a individualizar. Cuando se individualiza, nos dice, recién se transmite el derecho de propiedad. Mientras tanto, no. Pero si esa cosa se deteriora o se pierde, entonces nos dice aquí el vendedor va a cumplir con su obligación entregando una cosa de calidad media. Y eso ustedes seguramente lo han avanzado en obligaciones. Entonces, es otra clase de venta, la venta de cosas determinadas solamente en su género, pero esta se tiene que determinar, ¿sí? Tenemos que determinar, porque si no, ¿sí? Si no, ese contrato sería nulo, ¿sí? Ese contrato sería nulo. ¿Por qué? Porque decimos que el objeto tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable. Por eso nos dice que se va a transmitir recién cuando se vaya a individualizar. La otra clase de venta es la venta a prueba, ¿sí? La venta a prueba. Aquí tenemos que ver que en realidad nos está hablando de los bienes inconsumibles, ¿sí? Por lo general son bienes de tecnología, cuando la transferencia no se produce de manera inmediata. No se va a producir de manera, porque la cosa debe cumplir la finalidad para el que ha sido adquirido, por lo que ha sido adquirido. Debe cumplir esa finalidad, ¿sí? Es decir, el comprador tiene que dar su conformidad. ¿Sí? Tiene que dar su conformidad. Primero debe probar la cosa y si la misma le sirve para el fin por el cual ha acordado con el vendedor, entonces tiene que adquirirlo, ¿sí? Tiene que adquirirlo, porque en este caso puede actuar de mala fe el comprador y decir que la cosa no es, que la cosa no le sirve, que él quería para otra cosa, pero ha establecido otra cosa con el vendedor, ¿sí? Esto por lo general es cuando se hacen las compras con proformas, cuando nosotros establecemos y quedamos de acuerdo que queremos alguna cosa, pues generalmente de tecnología que nos sirva para algo, ¿sí? Entonces, fíjense, la venta a prueba se presume hecha con condición suspensiva, ¿sí? Está bajo una condición de que si la cosa sea apta para los servicios en que se la va a emplear o que tenga las cualidades pactadas, dice, ¿no? O sea, aquí pactamos entre vendedor y comprador, ¿sí? Y ahí se hace generalmente una proforma donde el comprador aprueba, va a firmar lo que está solicitando, ¿sí? Porque muchas veces el comprador de mala fe ya no quiere adquirir, ¿sí? Yo tuve una vez un caso con relación a la venta a prueba, donde, bueno, de inicio quedamos que no nos iba a ir bien en el proceso, porque mi cliente había pedido, creo que eran escáneres para motores de flotas, de camiones, era de marca Mercedes-Benz. Y
bueno, pues él hace y solicita, entonces el vendedor empieza a adquirirlo, no lo tiene, ¿sí? Lo va a adquirir para venderlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero quedan en un contrato de venta-prueba, ¿sí? Que va a ser la prueba y que si le satisface lo que ha solicitado, sí, y bueno, pues mi cliente firma una proforma. Pero en ese trayecto de que traiga este equipo de, creo que del Brasil lo tenía que traer, no recuerdo, Brasil o Argentina, tenía que traerlo, aparece una nueva, ¿sí? Que hacían nuevas cosas, tenía otras cualidades más. Entonces, en ese caso, mi cliente ya no quería comprar, ¿sí? Él decía que no era para lo que él le ha solicitado, ¿sí? Que no rendía como, pero había una proforma firmada, ¿sí? Había algo pactado. Entonces, el vendedor pues, lo ha llevado a proceso judicial. Y el juez, ¿sí? El juez ha determinado que si ese contrato era válido y que debería adquirir la cosa, si no, iba a pagar daños y perjuicios realizados al vendedor. Y bueno, se ha llegado a una conciliación donde ahí se ha terminado y ha terminado adquiriendo esa, ese aparato. Era un escáner que creo que era para motores o para repuestos, algo así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, porque el proceso terminó rápido, porque iniciado se demandó, se contestó y en ese trayecto es donde se concilió, ¿no? Donde se concilió porque el vendedor presentó la proforma también con la firma de ese momento mi cliente. Entonces, bueno, pues era una venta a prueba. Por eso dicen de que está bajo una condición suspensiva, ¿sí? Está en una incertidumbre de que si la cosa no es apta, pues bueno, no, ¿no? Pero es en algo que ellos han pactado, ¿sí? Si han pactado, por lo general hay una proforma y hay una proforma firmada, ¿sí? Una proforma firmada que es lo que estoy solicitando. ¿Sí? Quiero esto, ¿no? Y entonces si actúa, ya quiere actuar de mala fe el comprador, entonces en ese caso, lo que en un momento nació, dicen, voluntario, al final se convierte en forzoso, ¿no? Se puede acudir ante un juez cuando el comprador quiere actuar de mala fe y no quiere adquirir el bien, pese que el bien o la cosa satisface lo que ha solicitado en su momento. Entonces, ese es el contrato de venta a prueba. ¿Sí? De venta a prueba. Y bueno, este otro es ya aquí hablamos, en el anterior hablamos de bienes inconsumibles, ¿sí? Sobre todo bienes de tecnología. En este caso, la venta con reserva de satisfacción, en 588. La venta de cosas que por costumbre se gustan antes de recibirlas, solo se perfeccionan en el momento en el que el comprador comunica al vendedor que las cosas le satisfacen, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando que por costumbre se gustan, ¿sí? Estaríamos hablando de bienes consumibles, ¿sí? Aquí también hay una condición de que las cosas, ¿sí? Deben ser del gusto del comprador, ¿sí? Entonces el comprador le va a comunicar al vendedor que las cosas le satisfacen. Entonces no nace efectos, no es decir, no, sí, no nacen sus efectos mientras no se cumpla esa condición, ¿sí? El comprador va a otorgar su conformidad de que la cosa es de su gusto, entonces en ese momento estarían haciendo el contrato, ¿sí? El contrato. Entonces, son esas 4 clases que prevé nuestro PGC, independientemente del contrato de la compra-venta, que es por lo general al contado, la compra-venta con reserva de propiedad, la compra-venta de cosas determinadas solamente en su género, la venta a prueba y la venta con reserva de satisfacción. Previo a la capacidad para comprar y vender, por favor, déjenme tomar la asistencia. Un momentito para que no nos venza el tiempo. Estamos acá. Víctor Aliaga. Ariel Arauco. Presente. Marco Antonio Barrientos. Presente, doctor. Gracias. Mayra Calle. Presente, doctor. Gracias. Presente. Cintia Chuquimia.
Hernán Crespo. Mariluz Durán. Presente, doctor. Gracias. Nelson Flores. Presente, doctor. Gracias. Miguel Flores. Presente, doctor. Gracias. Rafaela Montesinos. Presente, doctor. Gracias. Andrea Robles. Y Alan Romero. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente son 7 y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Víctor Aliaga. Acá en el chat debe estar. Sí, sí, justo. Víctor Aliaga, ya. Víctor, estoy anotando tu asistencia, ¿ya? Ahí está, gracias. He leído ya el chat. Ya, muy bien. Entonces, el siguiente punto es el de la capacidad, ¿sí? La capacidad para comprar y vender. Pero creo que ya estamos a tiempo, ya solamente tenemos 3 minutitos. Y ya es las 19. Ya. Descansaremos los 10 minutos mientras guarda esta grabación y luego les doy, comparto el siguiente link para que podamos avanzar unas 4 diapositivas más y dejarnos material para el próximo sábado, por favor. Ya, entonces voy a finalizar la clase y en 10 minutos vuelvo a compartir el link número 2. Ya, permiso.